Bueno, hoy vamos a empezar hablando sobre la regulación de la glucemia y cómo el páncreas se relaciona con esta temática, que vimos que no solo es importante para el área de nutrición, sino también para el resto de las áreas de la carrera. Bueno, para comenzar hablando, vamos a desarrollar un poco la temática del páncreas. Sabemos que él es un órgano y que lo definimos como una glándula porque es un órgano secretor que además de ser una glándula es una glándula anfícrina. Esto quiere decir que no solamente tiene una secreción endocrina, es decir, de hormonas, que es en la que nos situaremos más exhaustivamente en esta presentación, sino que también tiene una secreción exócrina que está dada por los acinos y se forma el jugo pancreático, que también lo hemos tratado durante el área de la nutrición, pero esta vemos que es una secreción basada en enzimas y también, por ejemplo, en el bicarbonato, que tiene la función de neutralizar al quimoácido que ha llegado desde el segmento dilatado del tubo digestivo. Vemos que el páncreas se va a ubicar a nivel del epigastrio e hipocondrio izquierdo y sabemos que él está formado por lo que sería una cabeza, un cuello y una cola. Vemos también que bueno, el páncreas, si hablamos de la parte, lo que sería endocrina, la unidad funcional son los islotes de Langerhans, y ellos están formados por tres tipos de células: las células alfa, las beta, las delta, y vamos a ver que cada una de ellas tiene un tipo de secreción que a su vez están relacionados, como veremos más adelante, y que cada una de ellas va a tenerse histológicamente con distintas tensiones. Las células alfa son aquellas que se van a encontrar, como las beta, en la periferia del islote. Y las células beta se van a encontrar en la parte central. Ahora, si hablamos de las células alfa, sabemos que secretan glucagón, mientras que las células beta secretan insulina, que son las hormonas que más nos van a interesar. A su vez, las células delta secretan somatostatina, y vemos que cada una de estas células se encuentra en una diferencia en cuanto, digamos, al total. Es decir, las células beta, por ejemplo, forman un 70% aproximadamente del total de las células. Las células delta forman un 5, un 10% del total, y las alfa de un 15 a un 20% del total de las células. Respecto a las secreciones de las que habló Pilar recién, van a estar reguladas entre sí, de modo que la insulina va a inhibir al glucagón y a la vez va a ser inhibida por la somatostatina. El glucagón va a ser inhibida tanto por la insulina como la somatostatina. Y como vimos, la somatostatina va a inhibir de forma paracrina tanto a la insulina como al glucagón. Hablando un poco de lo que son las hormonas y neurotransmisores que van a intervenir en la regulación de la glucemia, vamos a empezar dividiéndolos en las hipoglucemiantes e hiperglucemiantes. Como se ve en el cuadro dentro de hipoglucemiantes, solo vamos a encontrar la insulina. Por eso, como ya estuvo hablando Pilar, es tan importante y va a estar tan regulada por nuestro organismo. Dentro de las hiperglucemiantes vamos a encontrar a la adrenalina, que se va a liberar más que nada en situaciones de estrés, y al glucagón, que van a tener un efecto más que nada glucogenolítico. También vamos a tener al cortisol y a la hormona de crecimiento, quienes van a tener un efecto más gluconeogénico. Las hormonas tiroides, tanto T3 como T4, quienes van a aumentar la absorción en el intestino delgado, y también van a insulinoresistencia. Por último, también vamos a tener a la adiponectina, que es una hormona liberada por el tejido adiposo que va a aumentar la sensibilidad de los tejidos a la insulina, más que nada del tejido muscular y del tejido adiposo. También nos gustaría marcar la diferencia en cuanto a lo que son estas hormonas hiperglucemiantes, en donde todas, excepto las hormonas tiroideas, van a ser glucorreguladoras, es decir, van a repercutir en la otra, va a haber un feedback. No es así el caso de la hormona tiroide, T3 y T4, que son hiperglucemiantes, en donde la función, los niveles de T3 y de T4 son independientes de los niveles de glucosa en sangre. Bueno,
En esta diapositiva vamos a hablar un poco acerca de dos estadios que generalmente pasamos durante el día. Vemos que se menciona el estadio de ayuno, que este lo podríamos definir como el lapso de tiempo en el cual no incorporamos alimentos. En consecuencia, si no incorporamos alimentos, los nutrientes no van a ser vehiculizados por el aparato digestivo, entonces la concentración de glucosa será baja. De esta manera, como vimos en la diapositiva anterior, una de las hormonas que se estimulará y la que hicimos hacer hincapié fue en el glucagón. Al glucagón se lo podría, digamos, como generalizar como una hormona catabólica, aunque hay algunas excepciones. Vemos que el glucagón va a estimular algunos de los procesos que mencionamos ahí abajo, que son procesos, que son rutas metabólicas. Vamos a tener a la glucogenólisis, que es la degradación del glucógeno. Esto se genera con el objetivo, digamos, de que la glucosa emerja y pueda aumentar los niveles plasmáticos. Esto, por ejemplo, es principalmente llevado adelante a nivel del hígado. Vemos que la gluconeogénesis es otro proceso que en este caso es anabólico y vemos que se forma la glucosa a partir de compuestos no glucídicos. Por lo cual, en este caso, vamos a ver que se relaciona también este proceso con la cetogénesis, que es la formación de cuerpos cetónicos. Y por último, mencionamos a la lipólisis, que es una ruta catabólica en la cual se van a degradar a los lípidos. Por otro lado, si vemos al otro lado de la diapositiva, vemos que se menciona al estadio postprandial. Esto quiere decir que estamos en un periodo en el que hemos consumido hace un lapso breve de tiempo alimentos. De esta manera, si hemos incorporado, por ejemplo, gran cantidad de hidratos de carbono con nuestra dieta, la glucosa va a aumentar. Vamos a tener una hiperglucemia, que ahora vamos a ver qué significa, y entonces la insulina va a actuar. Vamos a ver que la insulina, si generalizamos al glucagón como una hormona catabólica, a esta la podemos generalizar como anabólica, con algunas excepciones. Vemos que la insulina, entre otros de los procesos que vamos a mencionar ahora, ella va a estimular, por ejemplo, la emergencia de los transportadores GLUT4 a nivel de, por ejemplo, el músculo. De esta manera la glucosa será captada y se podrá generar la glucogenogénesis, es decir, la formación de glucógeno. Además, va a favorecer la captación de aminoácidos por distintos tejidos para dar la síntesis proteica. También generará la formación de lípidos y tiene que generar la glucólisis, que como vimos antes, durante todo el cursado, significa digamos, la degradación de glucosa a dos moléculas de piruvato. Esto forma parte de lo que solemos llamar como el esqueleto del metabolismo, con el objetivo de proveerles glucosa al sistema nervioso y a los eritrocitos. De esta manera vamos a ver que el glucagón y la insulina generan lo que se denomina homeostasis adaptativa, es decir, cuando el glucagón se estimula cuando estamos ante un cuadro de hipoglucemia y la insulina se estimula cuando estamos ante un cuadro de hiperglucemia. Así se genera una regulación de la glucemia. Respecto a la etimología de las palabras, nos pareció interesante mencionar que la palabra glucagón, glu viene de glucosa y agón viene de agonista, es decir, que va a promover, va a incentivar la glucosa en sangre, mientras que la palabra insulina, insul viene de ínsula, es decir, una isla pequeña, haciendo honor a los islotes del páncreas, donde van a ser liberados. Ahora vamos a hablar un poco de los niveles de glucosa en sangre normales, en sangre, en donde los niveles normales van a ir de 75 a 100 miligramos por decilitro. Vamos a tener una hipoglucemia por debajo de los 50 miligramos por decilitro, mientras que una hiperglucemia va a estar por encima de los 100 miligramos por decilitro. Pero, ¿cuándo se considera diabetes? Vamos a considerar diabetes por encima de los 126 miligramos por decilitro. Sin embargo, vemos que nos queda una brecha entre 101 y 125 miligramos por decilitro, en donde no son valores normales, pero tampoco es diabetes. Entonces acá generalmente
el médico va a ir a otros métodos de medida de glucosa, no solo en sangre, como es el conocido Accu-Chek. También existen otras pruebas, como la prueba de tolerancia a la glucosa, que es la que se suele hacer en este caso. También se puede medir la hemoglobina glicosilada, en donde vamos a medir la glucosa de la hemoglobina en los últimos 120 días, ya que recordemos que los eritrocitos van a tener una vida media de 120 días. Y por último, también se puede medir la glucosuria, es decir, la glucosa en la orina. Nosotros generalmente, o sea, normalmente nunca deberíamos encontrar glucosa en sangre, y si la encontraríamos es porque hay niveles excesivos de glucosa en el organismo. Bueno, acá veremos algunos de los síntomas que se presentan en cuadros de hiperglucemia o hipoglucemia. Comenzaremos hablando de la hiperglucemia. Algunos de los síntomas son la polidipsia, que como dice es la sed. Esta se da principalmente porque hay una deshidratación en consecuencia de una presión osmótica aumentada en el líquido extracelular. Generalmente los sujetos que tienen este cuadro suelen comentarnos que frecuentemente en la noche se levantan a incorporar agua. Tenemos la poliuria, como ya antes mencionó Has, es cuando presentamos glucosa en la orina, que no es, digamos, algo muy frecuente, y vemos que tenemos también la polifagia. La polifagia es el hambre y se relaciona con que la hormona insulina no solo es una hormona hipoglucemiante, sino que también es un compuesto químico anorexigénico. Esto quiere decir que va a estimular al centro de la saciedad para que dejemos de incorporar alimentos, ya que deberíamos ya estar saciados. Y respecto a los síntomas de una hipoglucemia, vamos a encontrar la palidez, la sudoración y el desmayo. El desmayo se puede justificar también, como lo venimos estudiando desde el principio del cursado, en donde sabemos que la única fuente de energía que tiene el encéfalo es la glucosa. Por ende, si nos encontramos a bajos niveles de glucosa en sangre, el encéfalo no va a poder funcionar del todo correcto. Para concluir, nos parece importante destacar la importancia de la regulación de la glucemia, de conocer, de estudiar este tema, ya que, como vimos, tiene repercusiones en todo el organismo si no está funcionando correctamente. Y vemos también que, por ejemplo, pensamos cuán será de importante este tema, que varios órganos, como el páncreas, hígado o también glándulas del sistema endocrino, participan para regular la glucosa en sangre. Espero les haya gustado. Terminamos.